tardes, estamos aquí en el municipio de Armero y a continuación vamos a realizar un recorrido por todo el lugar. Han pasado 3 décadas desde que la avalancha borrara esta próspera ciudad del departamento del Tolima. Algunos recordarán la noche del 13 de noviembre de 1985 y otros un poco más jóvenes escucharemos el relato que nos cuentan con imágenes fuertes y videos que nos enternecen el corazón de lo que vivieron los habitantes de Armero en esa noche. Nos encontramos donde era la bóveda del Banco de Colombia. La avalancha del Nevado del Ruiz sembró terror en los habitantes. El fin del mundo llegó para una población que no fue evacuada a tiempo. La avalancha del Nevado del Ruiz acabó con la vida de aproximadamente 23.000 de sus habitantes. Las heridas de la mayor tragedia natural de Colombia siguen abiertas. Refiriéndonos por población, no solamente las vidas de personas que fueron muy valiosas para todos nosotros, sino también de las vidas de aquellos animales cuyos fines podrían haber sido pecuarios o crearon un vínculo con las familias de Armero. Los animales afectados por esta catástrofe natural. Podemos ver en diferentes videos, imágenes, cómo se ve el sufrimiento de aquellos animales. Se encuentran diferentes especies, entre ganado bovino, gallinas, perros y muchas especies más abatidas por esta avalancha. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al director de noticias de la FM Radio de Ibagué, al señor Gilberto Martínez, quien ayudó a la defensa civil en medio del rescate que se realizó en Armero. Él nos va a contar su testimonio con respecto a los animales como víctimas de este desastre natural. Mi nombre es Gilberto Martínez Prado, habitante del municipio de Líbano hace 30 años, cuando ocurrió la tragedia en 1985 del municipio de Armero. La avalancha de Armero marcó sin duda alguna un momento en la historia de este país. Creo que es el desastre más grande que ha vivido América Latina. Más de 26.000 personas murieron por negligencia del Estado, porque el gobierno no tuvo la voluntad, el compromiso de sacar a los habitantes de Armero, brindarles protección. Nunca fueron responsables de lo que iba a suceder y que se advertía con tiempo. El miércoles 13 de noviembre de 1985 quedará marcado en la historia de los colombianos. Muy temprano comenzó en el municipio de Líbano a llover y sobre las 7 de la noche empezó a caer ceniza. Una tragedia que ya se había anunciado, porque días atrás en el Congreso de la República, Guillermo Alfonso Jaramillo, representante de la Cámara, había hecho un debate fuerte sobre lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder con Armero. El profesor Fernando Gallego, 8 días antes, por los noticieros de televisión de ese entonces, TV Hoy, noticiero de las 7, noticiero de la noche, había advertido de lo que le podía suceder a Armero. Muchos habían hablado de lo que sucedía en el sector de la represa del Sirpe, que se había venido una gran piedra, inmensa piedra, que estaba taponando el río Lagunilla. Pero nadie quiso hacer absolutamente nada. El gobierno en ese entonces estaba problemado con lo del Palacio de Justicia y sin duda alguna fue más fácil para el gobierno dejar morir a 25.000 compatriotas que salvarlos. Fue muy duro para quienes tuvimos la oportunidad de vivir los momentos en el Líbano y quienes tuvimos la oportunidad de vivir los momentos en Armero. Durante 15 días estuvimos nosotros ayudando a los damnificados en el municipio de Ley, ayudándoles a atender, pasando agua, acompañándolos, sirviendo gesto humanitario a estos hermanos compatriotas que, producto de la avalancha, habían quedado algunos sepultados y otros sobrevivieron a este desastre de la naturaleza. Pues quienes vivimos esa tragedia
recordamos aún todavía como si fuera ayer lo que ocurrió. El país no estaba preparado para un desastre de esos, como tampoco está ahora. A pesar de que hemos avanzado en tecnología y todo, atender una emergencia de esas características es muy difícil. Yo me encontraba en el parque del Líbano, el parque principal, y a pesar de las advertencias que existían con respecto al Nevado del Ruiz, que de una posible erupción, que había que depositar agua, que tener la linterna, que tener ropa, que tener medicamentos en una maleta, nadie le puso cuidado al tema. Sobre las 7 de la noche de ese miércoles comenzó a caer una ligera llovizna, luego se fue tornando en lluvia, y en lo alto del Nevado del Ruiz fuertes explosiones y rayos caían en la montaña. Luego se escuchó un fuerte estruendo como a las 7:30 y empezó a caer ceniza. Con la lluvia empezó a caer ceniza, la luz en el municipio se fue, y pues la gente del Líbano entonces se ocupó ya en sus casas, comenzó a irse en sus casas. La lluvia se fue tornando más fuerte, la ceniza fue cayendo más fuerte, y al otro día todos despertamos con la noticia que Armero había desaparecido, que en un sobrevuelo que habían hecho unas avionetas, Armero había desaparecido y había sido borrado de la faz de la tierra. El Líbano estaba completamente lleno de ceniza, eran capas de 6, 8, 10 centímetros en las vías, en los techos, en los árboles, en los carros, en todas partes había ceniza. Nosotros, en ese entonces estudiantes del Instituto Nacional Jorge Eliezer Gaitán, hoy Instituto Técnico Industrial, salimos hacia Armero por la vía al convenio para llegar a Padilla, pero ya en el sector de Padilla no había paso, estaba restringido. Entonces con otro compañero llegamos al convenio, luego a la Florida, tierra adentro, Delicias y Lérida. Y en Lérida estuvimos pues mucho tiempo, estuvimos casi 15 días atendiendo, ayudando, colaborando. En el colegio nosotros nos daban como unas instrucciones de atención en casos de emergencia, pero fue muy duro, fue muy difícil. La gente que llegaba quemada, pegados totalmente del barro, no soportaban el agua, mutilados. Fue una situación muy difícil para quien vivía en Armero. Claro, se escaseó el agua, escasearon las comidas en los municipios, no había combustible. La gente comenzó a evacuar poblaciones como el Líbano, municipios circunvecinos, Villahermosa, Murillo. La gente se fue en sus carros, la gente empezó a vender sus propiedades, comenzaron a abandonar, porque ya después de lo visto en Armero, la gente no quería vivir en municipios aledaños al volcán Nevado del Ruiz. Una tragedia advertida, una tragedia anunciada, un gran daño a la naturaleza. La avalancha, que era una avalancha de lodo caliente, pues afectó los cultivos, afectó la flora, la fauna de la región, acabó con muchas vidas. Los animalitos quedaron inmersos en medio del barro, muy difícil, sin duda alguna, para ellos salir. Murieron muchos de ellos, los animales quedaron enterrados en el barro. En algunos sectores donde no pasó el barro, porque hacia el sector del hospital, la parte céntrica de Armero, no llegó el lodo. Ahí quedaron algunos, sobrevivieron algunos animales, pero muchos de ellos quedaron enterrados y murieron apretados por el barro, ahogados por el lodo, quedaron sepultados por
grandes toneladas de árboles, piedras, bloques, latas. La naturaleza de ese sector fue totalmente arrasada. Los árboles quedaron quemados, los árboles quedaron por años totalmente unos chamizos. Pasado el tiempo se ha ido recuperando poco a poco la naturaleza, y el hombre que es irresponsable nuevamente vuelve a fijar cercas y a meterse en los terrenos de la naturaleza, en ese ciclo. Pero uno podía ese día, jueves 14 de noviembre, que estábamos ahí en la zona, que visitamos la zona, que vimos a hacer presencia como jóvenes inquietos para ese entonces y deseosos de colaborar, de ayudar, de hacer algo por el ser humano que nos llamaba, que estábamos cerca y habíamos podido sobrevivir a gran tragedia, a prestar un servicio social. Y era muy difícil, definitivamente, porque las autoridades no contaban con los elementos. Se tenían lazos, cabullas, alambres, no habían elementos para poder sacarlos de la zona, desenterrarlos, pero ante todo, aunque eran seres vivos y que sentían también el dolor de esa gran tragedia porque estaban quemados los animalitos, pues los organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, el Ejército, la Policía, los voluntarios internacionales se dedicaron, por supuesto, a salvar las vidas de las personas que eran mucho más importantes, de los niños, en esa gran tragedia que se presentó esa noche. Es algo que sin duda alguna los colombianos no podremos olvidar, pero muchos todavía olvidan, el gobierno todavía olvida, y a pesar de que han pasado 30 años, no nos preparamos. Puede que pues, la tecnología de hoy facilite mejores formas de llegar para advertir rápido de una posible avalancha, pero no estamos preparados. Las especies de esa zona yo creo que desaparecieron, en gran parte en esa tragedia desaparecieron. Cuando uno tenía la oportunidad de ver desde el sector de Padilla, que es en la parte alta yendo para el municipio de Líbano, lo que era Armero, era una playa inmensa. Las especies desaparecieron, la fauna desapareció, la flora desapareció, las aves, el ganado, porque es una zona de mucho ganado, el ganado quedó enterrado, quedó sumergido en el barro. 15 días después, 20 días después, un mes después, 2 meses después, cuando fue bajando la presión del barro, el ganado fue saliendo a flote y los animales fueron saliendo a flote, pero totalmente, por supuesto, ahogados, muertos en un desastre incalculable para la naturaleza de ese sector.